Bueno, entonces hoy día vamos a ver el tema de agentes cementantes y técnica de cementado, ¿no? Este es un tema que ustedes ya lo han llevado seguramente en segundo año en materiales dentales y tal vez igual lo han visto algo en tercer año, en prótesis fija 1. Así que vamos a recordar algunos de los cementos que vamos a utilizar en prótesis fija. No tanto ver la parte molecular, toda la reacción química, ¿no? Sino más que todo ver las consideraciones clínicas que tengo que tener al momento de trabajar con estos materiales, ¿ya? Y ver algunas características igual que me van a servir para tomar en cuenta en el momento que yo voy a cementar en paciente. ¿Está bien? Así que vamos a recordar un poquito los agentes cementantes, que también me imagino que lo han ido viendo en el transcurso de estos meses, ¿no es cierto?, en sus prácticas de prótesis fija. Aquí hay una pregunta que nos dice, ¿de qué depende el éxito del tratamiento restaurador? ¿No? ¿Será que solamente depende del cemento? ¿Ya? Porque muchas veces nosotros hacemos tallados inadecuados, una impresión inadecuada, una terminación cervical inadecuada, y todo al final lo que queremos es que el cemento haga el trabajo de retención para que esa restauración, esa corona, esa incrustación que realice, no salga, ¿no es cierto?, de la cavidad o de la estructura dentaria tallada, ¿no es cierto? Entonces, ¿será que todo el trabajo que tenemos que darle es al cemento? No, no es cierto. Tenemos que ver oclusión, tenemos que ver impresión, tenemos que ver el tamaño del muñón. Entonces, hay un montón de factores que tenemos que tomar en cuenta para que la restauración tenga éxito. ¿Sí? No todo el trabajo tenemos que darle al cemento, ni siquiera el trabajo netamente de la retención. ¿Por qué? Observen aquí, miren. Aquí tenemos una coronita fenestrada, están observando, ¿no es cierto? Miren lo grande que es la corona fenestrada y observen el tamaño del muñón. Miren, el muñón es chiquito, ¿no es cierto? Entonces su corona es súper grandota, ¿ya? Y miren la cantidad de cemento que existe en la interfase entre la corona y el muñón, ¿no? Entonces, obviamente, estamos tratando de que la retención esté dada netamente por el cemento y el trabajo del cemento no es eso, ¿sí? En este tipo de restauraciones, en este tipo de rehabilitaciones realizadas con coronas, ¿de qué depende también la retención de la corona en el muñón? Y eso ya lo hemos visto al principio, en prótesis fija 1 han visto, ¿no es cierto? ¿Cómo tienen que ser las paredes, ya, del muñón que tallamos? ¿Alguien se acuerda? Las paredes son casi paralelas, ¿no es cierto? Con una angulación o con una convergencia de 6 grados, que es mínimo, ¿ya? Entonces la retención no solamente está dada por el cemento. Principalmente en estas coronas convencionales que hacemos, aún lo seguimos realizando, ¿ya? Entonces aquí, por ejemplo, si yo quiero hacer una corona metal porcelana, una corona tal vez netamente metálica, una corona de acrílico, la adhesión va a depender no solamente del cemento, ¿no es cierto? Sino que la retención también va a depender de la conformación de las paredes de mi muñón, de la longitud del muñón. Depende cómo yo he tallado, ¿no es cierto? Entonces, hay un montón de factores que tengo que tomar en cuenta, ¿ya? Ahora, en las restauraciones actuales, que ya sabemos que no depende ya de la retención mecánica. En este caso, por ejemplo, miren, carillas. Cuando yo quiero cementar carillas, aquí no existe ningún tipo de retención mecánica, ¿no es cierto? Las carillas están netamente en la cara vestibular y parte tal vez de proximal, pero si se dan cuenta, aquí no existe retención mecánica, ¿sí? Aquí sí va a estar dado netamente la retención, va a estar dado por el cemento. Obviamente tiene que estar bien adaptado, no puede haber esta interfase tan grande, ¿ya? Pero sí la retención va a estar dada netamente por el cemento. Y yo tengo que saber qué tipo de cemento voy a utilizar para que pueda adherir esta restauración que no va a tener retención mecánica. Lo mismo aquí, miren, carillas oclusales o incrustaciones. Si realizamos incrustaciones, tienen cavidades expulsivas, ¿no es cierto? Ahí sí no existe la retención mecánica.
Ahí la retención tiene que ser adhesiva. Por lo tanto, yo tengo que utilizar un cemento que me permita ese tipo de adhesión. En cambio, en las coronas convencionales que realizamos, la retención va a estar dada también por el cemento, parte, pero también parte va a estar dado por la paralelización de las paredes que yo voy a tallar, ¿ya? Y no todos los cementos me dan retención adhesiva o adhesión específica, ¿no es cierto? Vamos a seguir viendo. Tengo que tomar en cuenta, independientemente del tipo de restauración que haga, ya sea netamente de porcelana, sea metal porcelana, sea metálica, sea acrílico, o sea una incrustación de acrílico, de resina, tengo que ver que se encuentre fijada de forma segura a la estructura dentaria, ¿ya? Y cuando se encuentre fijada de forma segura, me va a dar una buena retención y esto principalmente, ¿no? Tener un buen sellado de márgenes. Eso es muy importante, chicos, ¿ya? No se olviden. El sellado de los márgenes al momento que yo voy a cementar es sumamente importante. No puede existir aquí espacio entre la terminación de mi restauración y la terminación de la estructura dentaria. No puede existir espacio. Entonces, lo primero, antes de cementar que hacemos es revisar si existe una buena adaptación. No puede estar por encima, no puede estar con un espacio, dejando una interfase, ¿no es cierto? Entonces, todo eso yo tengo que analizar y al momento de cementar ese pequeño espacio que hay, porque obviamente va a existir siempre casi nada que no se va a observar, ¿sí? Pero esa pequeña interfase que va a existir tiene que ser llenado por el cemento que vamos a utilizar, ¿no? Pero esa interfase tiene que ser mínima, ¿ya? No es que yo lo voy a observar, no es que tiene que haber un espacio, ¿no? Entonces, esa interfase tiene que ser mínima, como estamos viendo aquí. Mire, la restauración se encuentra perfectamente adaptada. Lo mismo aquí, está perfectamente adaptada. Obviamente va a haber un espacio mínimo, ¿ya? Que muchas veces de forma clínica no se nota muy claro, pero ese espacio va a ser llenado por el cemento, ¿no es cierto? La idea es que selle, ¿ya? Ya sea a nivel cervical o a nivel de la estructura coronaria, en caso de que hagamos incrustaciones, tiene que estar perfectamente sellado ese margen. ¿Listo? No podemos cementar coronas de esta forma. Miren la imagen izquierda, a la izquierda de ustedes, miren el espacio que existe entre la terminación cervical y la terminación o la línea de terminación de la restauración. ¿Sí? Hay espacios grandes que seguramente tal vez en un inicio estaba lleno del cemento, pero no puede, ya les he dicho, el cemento no puede llenar espacios grandes, ¿sí? No puede llenar espacios grandes. El espacio tiene que ser mínimo, es una capa muy delgada que forma el cemento, ¿sí? Tanto para restauraciones adhesivas como para restauraciones que van a tener una retención mecánica. Entonces, la capa que va a formar el cemento tiene que ser una capa mínima de 25 micrómetros, ¿ya? Ese es el espesor que tendría que tener un cemento, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar? Si yo permito, ¿ya? Que no haya un buen cierre entre mi restauración y la terminación cervical, ¿qué va a pasar aquí? Obviamente con el tiempo va a existir filtración. ¿Por qué? Porque este cemento es muy probable que con el tiempo se empiece a disolver, se empiece a fracturar, porque no está para reemplazar esos espacios grandes, ¿no es cierto? Entonces va a existir filtración y posteriormente a la filtración va a existir obviamente placa, caries, ¿no es cierto? Inflamación gingival, entonces una serie de enfermedades que me va a permitir que exista. ¿Por qué? Porque no hay un buen sellado marginal, ¿ya? El sellado marginal tiene que ser como en la imagen que están viendo al lado derecho, ¿sí? Un cierre perfecto entre la terminación de mi estructura dentaria, mi restauración, y obviamente en ese pequeño espacio de 25 micrómetros tiene que estar mi cemento, ¿no? Eso es lo ideal. Es decir, tiene que haber una sola línea de continuidad entre la estructura dentaria y mi restauración. ¿Está bien? Bien. Cargando. Bueno, entre los cementos que podemos ver, hay bastantes cementos que podemos utilizar, ¿ya? Pero en la actualidad nos estamos
enfocando principalmente a unos 2 cementos, ¿no? De todas formas, tenemos que conocer estos cementos que son tal vez más antiguitos, ¿ya? Son tal vez uno de los primeros cementos que se ha utilizado, que algunos aún lo siguen utilizando en ciertos casos, ¿ya? Por ejemplo, el óxido de zinc y eugenol como cemento para cementación no lo utilizamos, ¿no es cierto? Quizás alguno que otro colega aún está utilizando tal vez para ciertos casos, ¿no es cierto? Para otras situaciones sí utilizamos todavía este cemento, pero no para cementación, ¿ya? Cementación permanente aún peor, ¿sí? Este otro que estamos viendo es el fosfato de zinc, ¿no? Entonces, antes básicamente o estos eran los cementos que más se utilizaba, el óxido de zinc y eugenol, y después llegó el fosfato de zinc. El fosfato de zinc, que enseguida lo vamos a ir viendo sus propiedades, fue un cemento que se utilizó hace mucho tiempo, que tiene algunas propiedades tal vez que nos pueden favorecer, ¿ya? Pero en la actualidad muchos ya no lo utilizan, ¿no es cierto? Si es que alguno de ustedes todavía lo quiere utilizar o tiene o solamente dispone tal vez de este material al centro que vaya a trabajar, no sé, cuando hagan su área rural, tienen que saber cómo utilizarlo y qué características y propiedades tiene, ¿no es cierto? Enseguida lo vamos a ir viendo, ¿ya? Obviamente, al igual que todos los materiales, los cementos también han ido evolucionando, ¿no es cierto? Y uno de los cementos tal vez que más utilizamos son los cementos eh, de ionómero de vidrio y el cemento de resina, que son los que más utilizamos, ¿ya? Un cemento ideal debería cumplir ciertas características, ¿no? Entonces, se han desarrollado diferentes tipos de cementos con el objetivo de llegar a cumplir esas características para llegar a un cemento ideal. Obviamente, hasta el momento, ningún cemento cumple con todas las características que se requiere para que sea un cemento ideal, ¿no es cierto? Pero sí hay otras que tienen mejores propiedades que otras, ¿ya? Y lo vamos a ir viendo cada uno. Entonces tenemos que saber qué tipo de cemento voy a utilizar, ¿no? Entonces muchas veces cuando estamos en la clínica nos preguntan los estudiantes, ¿con qué le voy a cementar? ¿Con qué le voy a cementar? Y no hay específicamente, digamos, yo le puedo decir una corona de acrílica, con esto siempre se cementa, ¿no es cierto? Sí hay algunas restauraciones que requieren ese tipo de agente cementante, ¿ya? Entonces yo tengo que saber, ¿no? Yo tengo que saber qué tipo de cemento voy a utilizar para ciertas restauraciones o qué tipos de cemento puedo utilizar para esa restauración, ¿ya? Cuando yo hablo de algunas características que tiene que tener el cemento, estamos hablando de diversas propiedades, ¿ya? Por ejemplo, uno de esos es la biocompatibilidad, que es sumamente importante, ¿no? ¿Qué significa biocompatibilidad? Que no cause ningún tipo de alteración, irritación en la pulpa, ¿ya? Ningún tipo de inflamación. Muchas veces hay agentes cementantes que pueden ser citotóxicos por la composición, por el pH que tiene, pueden llegar a ser citotóxicos, lo que me puede producir una injuria pulpar. ¿No es cierto? Entonces, un cemento, lo ideal es que sea biocompatible, que no cause ningún tipo de alteración pulpar, sobre todo cuando trabajemos en dientes vitales, ¿no es cierto? Otra de las propiedades que tengo que ver es la capacidad o la resistencia adhesiva y la resistencia cohesiva que tiene el material, porque sabemos que hay diferencia, ¿no es cierto?, entre resistencia adhesiva y resistencia cohesiva. Ahorita vamos a ir viendo eso, ¿ya? Otra de las propiedades que tengo que ver en los cementos es el tipo de adhesión que tiene. Muy pocos son los cementos que pueden llegar a adherirse de forma específica a la estructura dentaria y al material restaurador, ¿no? Entonces depende mucho del tipo de adhesión también para que haya una buena retención. Otro de las propiedades, de los factores que tengo que ver es el tiempo que me da para poder trabajar. Tiempo de mezcla, tiempo de fraguado, tiempo de trabajo que tiene el material. ¿No es cierto? Si me da mayor tiempo es mucho mejor porque me permite hacer con más calma mi trabajo, ¿sí? Tengo que ver también la viscosidad del material, ¿ya? Que me permita formar una capa, hemos dicho, delgada, ¿no es cierto? No puede ser una capa gruesa, ¿ya? Tiene que ser una capa delgada que me permita tener un sellado marginal. ¿Está bien? Y aquí va muy relacionado a esto igual, el sellado marginal que tiene que lograr el material de cementación.
Vamos viendo entonces uno por uno de estos que hemos visto a paso rápido. Las propiedades biológicas, ¿qué hemos dicho? Tiene que ser biocompatible, ¿no? Tiene que ser compatible con la estructura dentaria, con la pulpa, es decir, con el complejo dentino-pulpar, ¿ya? Eso es lo ideal. Principalmente, tomen muy en cuenta esto cuando trabajamos en piezas vitales, ¿sí? Tenemos que tener mucho cuidado cuando trabajamos en piezas vitales, ya sea para incrustación, ya sea para cementación, digamos, no sé, de una carilla, de una corona, ¿no es cierto? Entonces, tenemos que tener más cuidado cuando trabajamos en piezas vitales, ¿no? El material no tiene que ser tóxico. ¿Y cuándo puede ser tóxico? Tal vez cuando el pH es muy ácido, ¿ya? Entonces, tengo que observar eso. Otra forma de que me podría producir una injuria pulpar es por la exotermia, es decir, por el calor que puede producir el material al momento de que yo realizo la mezcla, ¿no es cierto? Hay una reacción ácido-base y eso produce calor, ¿no? Entonces igual podría provocarme algún tipo de injuria pulpar y enseguida lo vamos a ir viendo en algunos materiales, ¿ya? Propiedades mecánicas, eso es lo que les decía, ¿no? Tiene que tener buena resistencia a la compresión, a la tracción. Tiene que tener un módulo de elasticidad similar al de la dentina. ¿Sí? Esa es la idea. ¿Ya? Buena dureza y no debería degradarse fácilmente. Es decir, no tiene que ser hidrosoluble. ¿No es cierto? No tiene que tener alta solubilidad. ¿Ya? Por ejemplo, miren aquí. En cuanto a la resistencia adhesiva y cohesiva que tiene el material. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos? Que ya lo han debido ver y vamos a recordar un poquitito. No sé si se observa bien en la imagen que están viendo, pero miren, aquí tenemos una estructura dentaria, ¿sí? Y si ustedes observan, en la superficie de la estructura dentaria hay cemento, ¿no es cierto? Hay cemento. Y esta es la restauración que tenía, ¿ya? Y vean, la restauración está libre de cemento, completamente limpiecito. ¿Qué falla ha existido aquí? ¿Será que ha existido una falla cohesiva o una falla adhesiva? Mire, ¿qué falla ha existido? A ver, miren, ¿cuántos estamos aquí? 60. Si se ha desprendido el material, porque si esto está limpio, significa que el material se ha desprendido por completo de mi corona. ¿Será que ha existido una falla adhesiva o cohesiva? Adhesiva, doctora. Adhesiva. Luz igual me dice falla adhesiva. Excelente. Aquí ha existido una falla adhesiva. El material se ha adherido a estructura dentaria, muy bien, pero no se ha adherido a la restauración. Y el material tampoco se ha fracturado porque está íntegro adherido a la estructura dentaria. Entonces ha existido una falla adhesiva. ¿Sí? Una falla adhesiva. En este otro caso, miren, la estructura dentaria se encuentra con partes de resto de cemento, ¿ven? Y en la restauración, en el interior de la corona, también vemos restos de cemento adherido. Entonces, ¿qué tipo de falla ha existido aquí? ¿Ha habido una falla Cohesiva. adhesiva? Cohesiva. Excelente. Ha existido una falla cohesiva. Ha sido el material el que se ha fracturado. ¿No es cierto? Ha sido el material el que se ha fracturado porque sí ha tenido buena adhesión tanto a la estructura dentaria como a la restauración, en este caso la corona, pero el que se ha fracturado ha sido el material. ¿No es cierto? Entonces, el material de cementación tendría que tener buena resistencia adhesiva y buena resistencia cohesiva. Pero eso no depende solamente del material, ¿no? Porque el material puede tener buena resistencia adhesiva, cohesiva, pero puede mucho depender de la forma en la que yo estoy trabajando. Si me dice que tengo que arenar, tengo que poner, no sé, ácido fosfórico, silano, ácido fluorhídrico, tal vez en caso de restauraciones de porcelana, tengo que hacer eso. Porque si yo no hago esos pasos, no cumplo con esos pasos, yo no voy a lograr que se haga una buena adhesión. Por lo tanto, la resistencia adhesiva va a estar disminuida. Otro, la forma como preparo el material.
Si yo no pongo las cantidades que me indica el fabricante, obviamente las propiedades mecánicas van a disminuir. Tal vez yo digo un poquito más de líquido le aumentaré, porque está fraguando muy rápido, un poquito más de líquido. Obviamente las propiedades mecánicas van a disminuir y ahí yo voy a tener una falla cohesiva porque el material no tiene buenas propiedades mecánicas. ¿No es cierto? Entonces, mucho depende también, no solo del material, también depende de la manipulación que voy a realizar en ese material, ¿ya? Y del almacenaje del material. Sí, tengo que saber cómo voy a almacenar esos materiales. Siempre tienen que estar bien cerrados herméticamente y en una temperatura ambiente, donde no puede haber demasiado aumento de temperatura, ¿no es cierto? Más bien en La Paz no tenemos mucho problema en cuanto a ese punto. Entonces, cuando yo cemente, la adhesión tiene que estar dado o debería estar dado tanto a la estructura dentaria como al material de restauración. ¿No es cierto? La idea es eso, que se adhiera tanto a la estructura dentaria como al material de restauración. Lastimosamente, no en todas las restauraciones, las coronas que realicemos, va a existir eso. ¿Sí? Principalmente en las coronas. Cuando ustedes mandan a hacer coronas, por lo general hacen coronas de acrílico o coronas tal vez metal acrílico, ¿no? Entonces, no contamos nosotros con algún material que se adhiera al acrílico de forma específica, de forma química. Entonces, si no se va a adherir de forma específica, ¿ya? ¿Qué tengo que hacer ahí? Ahí me tengo que ayudar con la retención mecánica. Entonces, ahí sí es muy importante que yo talle tal y como hemos llevado en principios del tallado, ¿se acuerdan? ¿No es cierto? ¿Cómo tienen que ser las paredes? Todo lo que hemos visto, porque eso nos va a ayudar a que haya una retención mecánica. Porque si le damos solo el trabajo al cemento, olvídense, ese cemento no se va a adherir. No hay cemento que se adhiera de forma específica al acrílico. ¿No es cierto? Sí se puede adherir de forma específica a restauraciones de resinas compuestas, ¿ya? Por ejemplo, cuando yo hago una incrustación, ¿sí? Una restauración indirecta, ahí no hay paredes paralelas. La cavidad es expulsiva, ¿no es cierto? O cuando hago una carilla, por ejemplo, una carilla no hay ningún tipo de retención mecánica. Entonces, ahí sí la adhesión, tengo que ver cuál es el material que voy a lograr o que va a lograr adherirse tanto al diente como al material de restauración. Porque ahí solamente va a depender de ese material para que esa restauración se encuentre retenida a la estructura dentaria. ¿Está bien? Entonces, a tomar muy en cuenta todos esos puntos para que yo pueda seleccionar el tipo de material que voy a utilizar. ¿Sí? Entonces, tiene que existir adhesión tanto a la estructura dentaria como al material de restauración. Esa adhesión me va a permitir que haya un buen sellado marginal y una buena retención. Otro punto, otro aspecto que tenemos que tomar en cuenta es la solubilidad, ¿ya? ¿Será mejor que un material sea más soluble o será mejor que un material sea menos soluble? ¿Qué es lo ideal? ¿Qué me conviene? ¿Más soluble o menos soluble? Doctora, yo creo que pienso que sería mucho mejor, menos soluble, doctora. Menos soluble. ¿Qué significa solubilidad? Muy bien, Lucio, menos soluble igual. ¿Qué significa solubilidad? Más- ¿Perdón, Marcelo? Sí, doctora, más, digo yo solubilidad, digo doctora, porque menos solubilidad, porque si va a ser soluble va a ser como más líquido y en este caso no sería tan bien, doctora. Ya, muy bien, Marcelo. Tendría que ser el material menos soluble. ¿Qué significa solubilidad? Que se va a desintegrar ante la presencia de un líquido, ante la presencia de agua. Y en boca todo el momento hay presencia de líquido, porque todo el rato hay saliva, hay fluido crevicular. Si el material es soluble, ese material se va a desintegrar fácilmente. Y este ejemplo les daba, ¿no es cierto?, a los de mi grupo de prótesis fija. ¿Cuál será más soluble? ¿Un bloque de adobe? ¿Sí? O un bloque tal vez tenemos de plástico. ¿Cuál será más soluble entre los dos? Si yo lo pongo en la lluvia, ¿ya? O en un turril de agua, el bloque de adobe y un bloque de plástico.
¿Cuál se va a desintegrar más fácil? Un bloque de adobe, doctora. El de adobe, ¿no es cierto? En la noche ya va a estar todo tal vez desaparecido. Eso significa que ese adobe es altamente soluble. En cambio, el plástico puede estar años y años ahí. Por eso nos dicen, igual les he dicho esto, siempre nos dicen no consuman plástico, nada de bolsas, ¿no es cierto? Porque eso no se desintegra con facilidad. Tienen que pasar años, miles y miles de años para que pueda desintegrarse. Y cuando nosotros hablamos de un material de cementación, la idea es que el material de cementación no sea soluble, tenga baja solubilidad. ¿Ya? Esa es la idea, ¿sí? Que tenga baja solubilidad. Si tiene baja solubilidad, porque este material va a estar sellando la parte marginal, ¿no es cierto? Pero si es soluble, esa parte marginal obviamente se va a desintegrar y me va a permitir que haya filtración marginal. ¿Sí? Entonces, si hay un material que tiene baja solubilidad, es mucho mejor. Este me va a permitir que haya un mantenimiento en la interfase diente y restauración. Esa es la idea. ¿Está bien? Esto va a hacer que haya integridad marginal. Está mal escrito, ¿no? No sé qué ha pasado aquí. Integridad marginal. ¿Listo? Tiempo de trabajo defraguado. Es otro aspecto igual que tenemos que tomar en cuenta, ¿ya? Lo ideal es que me dé más tiempo de trabajo, más tiempo de fraguado, ¿no es cierto? Para que yo pueda trabajar con calma y de forma más tranquila, ¿ya? Este tiempo de trabajo y de fraguado también mucho depende de la relación polvo-líquido que voy a utilizar, ¿no es cierto? Yo tengo que hacer caso a las especificaciones que me da el fabricante, ¿no? Si me dice poner una cucharilla de polvo por una gota de agua, una gota de líquido, perdón, yo tengo que hacer caso a eso, ¿ya? Yo no puedo decir para tener más tiempo de trabajo y más tiempo de fraguado, le voy a aumentar una gotita más de líquido. No puedo. Si yo aumento, sí voy a tener más tiempo de trabajo y más tiempo de fraguado, pero ¿qué voy a modificar? Las propiedades mecánicas. ¿No es cierto? Entonces yo no puedo modificar eso, ¿ya? Sí, obviamente, si yo modifico esta relación, puedo modificar el tiempo de trabajo y de fraguado a costa de qué, pero a costa de modificar también las propiedades mecánicas. Espesor de la película y viscosidad. Un cemento ideal debería ser capaz de formar un espesor ideal. ¿Cuánto es el espesor ideal para cementación? 25 micrómetros. ¿Sí? Es el espesor o la capa que debería lograr formar el cemento. Si el cemento tiene una consistencia demasiado viscosa, no vamos a lograr formar esta capita que es muy delgadita. ¿No es cierto? Entonces no nos permite eso sellar ni asentar la restauración de forma adecuada a la estructura dentaria. ¿Ya? Si es muy viscoso, yo voy a tratar de asentar, pero siempre va a quedar un pequeño espacio entre la terminación de mi restauración y la terminación cervical de mi estructura dentaria, porque no va a fluir el material, ¿no es cierto? No se va a escurrir, no va a fluir, ya que es muy viscoso, ¿sí? Entonces lo ideal es que tenga una viscosidad adecuada, que sea capaz de sellar en ese pequeño espacio y interponerse en ese pequeño espacio entre la restauración y la estructura dentaria. ¿Está bien? Otra propiedad que debería tomar en cuenta para decir que es un cemento ideal son las propiedades estéticas. Esto principalmente en restauraciones que son libres de metal. Obviamente, si yo voy a cementar una restauración metálica, tal vez en algún caso, ¿no es cierto? Hago una corona metálica o una corona metal porcelana. En ese caso no voy a tener mucho problema porque va a ser la estructura metálica la que va a tapar todo, ni se va a ver el cemento, ¿no es cierto? Pero ¿qué pasa si yo hago una restauración libre de metal? Es decir, una restauración netamente estética, puede ser pura porcelana, puede ser una resina compuesta, ¿no es cierto? Donde no existe metal en esa restauración y obviamente tiene o es translúcido, ¿ya? Es translúcido la restauración, por lo tanto, si es translúcido, el cemento que yo ponga va a modificar el color de esa restauración. En el caso, por ejemplo, de carillas, cuando se hace carillas, como es una estructura tan delgadita la carilla, ¿no? Y es muy translúcido,
va a depender mucho el color del cemento que yo utilice para cementar esa carilla. Si bien esa carilla yo he tomado bien el color y me lo han hecho el color de la estructura dentaria tal vez vecina, ¿sí? Perfecto, han tomado el color, pero al momento de cementar puede ser que modifique el color de esa carilla porque esa carilla va a ser translúcida, ¿no es cierto? En este caso, por ejemplo, no sé si se observa bien en la imagen que está ahora, miren. Yes. Miren el color de las coronas. Observe. El color de las coronas son un poco más oscuras que las piezas vecinas, miren, que el lateral, que el canino. ¿Sí? ¿Y esto por qué es? No porque las carillas o las coronas, no sé qué será, no porque esta restauración sea más oscura, sino porque está reflejando el cemento, que tal vez sea un color más oscuro. Entonces, yo tengo que saber aquí qué tipo de cemento voy a utilizar. Tiene que ser un cemento translúcido. Inclusive los cementos translúcidos vienen por colores, ¿sí? ¿Para qué? Para que no interfiera en el momento que yo cemente y no le cambie el color a mi restauración que también es translúcida, ¿no? Entonces, un cemento ideal también debería ser translúcido. Translúcido, inclusive, como les dije, vienen por colores para que no altere el color de la restauración final. Bueno, eso en cuanto a las propiedades generales, tal vez, que tendrían que tener todos los cementos, ¿no? Vamos a ir viendo ya algunos cementos que todavía utilizamos, ¿no es cierto? Vamos a ir viendo desde el fosfato de zinc, que es uno de los cementos más antiguos que utilizábamos y que aún todavía se utiliza porque tiene algunas propiedades que también son buenas, ¿ya? Como les dije, no vamos a entrar tanto a reacciones químicas, qué enlaces se forman, no tanto de eso, porque eso ya lo han visto ustedes en materiales dentales, ¿no? Sino aquí vamos a tomar las consideraciones más importantes clínicas que me pueden ayudar, ¿ya? El fosfato de zinc, como les dije, es uno de los cementos tal vez más antiguitos que utilizábamos, ¿sí? Y aún, como les dije, siguen utilizando algunos colegas, ¿no? Tengo que saber en qué ocasiones puedo utilizar y qué desventajas y ventajas puede tener este cemento de fosfato de zinc. Primero, que el fosfato de zinc, una de las mayores ventajas tal vez es el costo, ¿ya? Inclusive en ortodoncia algunos para cementar bandas utilizan todavía fosfato de zinc, ¿no? Este fosfato de zinc, como les dije, el costo es súper económico en relación a los otros cementos que vamos a ir viéndolo, ¿ya? Tengo que saber qué propiedades y qué ventajas tiene. Tiene alta resistencia a la compresión, principalmente. Tiene buenas propiedades mecánicas, el cemento de fosfato de zinc. Van a verlo ustedes alguna vez cuando saquen restauraciones, coronas principalmente, ¿no? Coronas antiguas, tal vez que querramos cambiar en la clínica, ¿ya? Y van a ver que son a veces complicado de retirar y están cementadas con fosfato de zinc, ¿no? Porque tiene buenas propiedades mecánicas, ¿ya? Es de fácil manipulación, no es complicado manipular, me da el tiempo adecuado para poder manipular el material, tiene una adecuada fluidez, logra llegar a formar esas capas delgadas de 25 micrómetros, un buen espesor y formar un buen espesor de película, ¿no? Esas son en cuanto a las ventajas. Las desventajas que podemos ver en este cemento, y hay que tener mucho cuidado, la injuria termoquímica. Ahorita vamos a ver por qué se da eso. Disolución en cavidad bucal, es decir, que no tiene buena solubilidad, ¿no es cierto? Falta de adhesión al diente, no se adhiere ni al diente y peor se va a adherir a la restauración, ¿no? Entonces, es una de las desventajas grandes que tenemos. Entonces, este cemento prácticamente retiene la restauración. ¿Por qué? Porque hay una retención mecánica. Apaguen su audio, por favor. No sé quién está. Ya, vamos. En cuanto a la composición y reacción química, así de forma brevecita y bien resumida, ¿ya? Sabemos que el fosfato de zinc viene en polvo y líquido, ¿no es cierto? En el polvo principalmente tiene óxido de zinc, 90%, 10% de óxido de magnesio, óxido de sílica y aluminio, que me van a ayudar principalmente a que tenga
mejores propiedades mecánicas, pero principalmente tiene óxido de zinc, que es 90%. ¿Está bien? El líquido. ¿Qué es el líquido? El líquido prácticamente es ácido fosfórico. Aquí estamos viendo. ¿Sí? Ácido fosfórico. ¿Cómo hay que mezclar este material? ¿Qué tenemos en el líquido? Ácido fosfórico principalmente, ¿no? Entonces, cuando nosotros realizamos la mezcla, chicos, ¿ya? Yo voy a hacer la mezcla, voy a mezclar el polvo con el líquido, ¿no es cierto? En el momento que yo haga la mezcla, hay una reacción ácido-base, ¿ya? Es decir, el ácido fosfórico va a ir a interactuar con las partículas de polvo de óxido de zinc, ¿sí? Y en ese momento que hay esa reacción ácido-base, hay una exotermia. ¿Qué quiere decir esto? Aumento de temperatura. Ustedes saben, inclusive cuando han preparado acrílico en materiales dentales, en prótesis fija 1, cuando se mezclan, ¿no es cierto?, el polvo y el líquido, hay una reacción química, y la mayoría de los materiales, cuando hay esa reacción química, tienen aumento de temperatura, ¿no? En el caso del fosfato de zinc, sí hay una considerable exotermia, ¿ya? Entonces, por eso yo tengo que tener mucho cuidado, porque esta ligera exotermia que existe puede producir algún tipo de injuria pulpar. La pulpa no aguanta mucho aumento de temperatura, ¿no es cierto? Entonces, si aumenta 5 grados, 6 grados, ya podemos producir una injuria en la pulpa. Entonces, es por eso que este material no se utiliza en cavidades muy profundas. Aparte de la temperatura, otro punto que tengo que tomar en cuenta es su pH. Sabemos que el líquido es ácido fosfórico. El pH está entre 1.3 a 3.6 en el momento que yo realizo la mezcla, ¿ya? Este pH es muy ácido. ¿Hasta qué punto yo considero pH ácido? ¿O de cuánto a cuánto es el pH ácido? Si tengo aquí del 1 al 14, ¿sí? ¿Hasta cuánto yo considero ácido? De 1 a 7, muy bien, Lucio. Entonces, el 7 va a estar aquí, ¿no es cierto? La mitad, que es el neutro. Todo lo que se encuentra por debajo, ¿sí? Todo el pH que se encuentra por debajo es un pH ácido. Mientras más cerca de 1 esté, o de 0, ¿no es cierto? Porque aquí inclusive va a ser 0, ya puede existir menos de 1. Mientras más ácido esté, aquí vamos a poner 0 mejor. ¿Está bien? Mientras más ácido sea, mientras más bajo esté el pH, es más ácido. Y miren aquí, 1.3, súper ácido. ¿Sí? 1.3 a 3.6, súper ácido. El hidróxido de calcio, por ejemplo, que ustedes lo han llevado igual a materiales dentales, el hidróxido de calcio tiene un pH más o menos de 12. Está aquí, es súper alcalino. Por lo tanto, no causa ningún tipo de irritación pulpar. ¿Sí? Pero en cambio, cuando es ácido, puede producir algún tipo de injuria pulpar. ¿Ya? Entonces, este pH del fosfato de zinc es muy ácido. Eso me puede producir algún tipo de injuria pulpar. ¿No es cierto? Una vez que ya hemos cementado, pasa un día, es decir, 24 horas, y este pH que era ácido se empieza a volver neutro. ¿Sí? Pero ya en inicio ya puede haberme causado algún tipo de injuria pulpar. ¿No es cierto? Entonces, por eso me dice aquí, miren, injuria termoquímica, tanto por la elevación de temperatura, que se llama exotermia, y por el pH ácido que tiene. Por eso me dice injuria termoquímica. ¿Sí? Otro, falta de adhesión al diente. No tiene ningún tipo de adhesión específica ni a la estructura dentaria y menos a la restauración. ¿Ya? Ahora, mientras más fluido prepare el material, es decir, si yo no hago caso ni siquiera a las especificaciones que me da el fabricante, entonces yo pongo
a ojo de buen cubero, como dicen, ¿no es cierto? Quiero ponerle un poquito más de líquido para que sea más fluidito. El pH va a bajar más aún. El pH va a ser más ácido todavía, ¿no? Eso entonces me puede provocar una mortificación pulpar, una inflamación que puede llegar a ser irreversible. Propiedades mecánicas, depende de la relación polvo-líquido, ¿ya? Si yo hago caso al instructivo que me da el fabricante, más o menos tiene una resistencia a la compresión entre 40 y 140 megapascales, ¿no? Solubilidad, principalmente cuando termina de fraguar, que es después de las 24 horas, ¿ya? La solubilidad va a ser bajita, entre 0.04 y 3.3, pero después de las 24 horas, ¿no? Tiempo de trabajo y de fraguado, 3 a 6 minutos, ¿ya? El tiempo de trabajo, y fraguado 5 a 14 minutos. Siempre dejen en boca del paciente, sin que haya presencia de saliva, fluido crevicular, por lo menos 10 minutitos, ¿sí? No quiere decir que asentamos la restauración, hemos preparado el material, asentamos la restauración, esperamos 2 minutitos y ya queremos despacharlo al paciente. No, tiene que terminar de fraguar, ¿ya? Termina de fraguar, recién yo puedo despacharle al paciente. Y eso más o menos es entre 5 y 14 minutos, me dicen, ¿no? En promedio dejen por lo menos unos 10 minutitos, ¿ya? No solamente el fosfato de zinc, también los otros cementos como el ionómero de vidrio, ¿no? Tiene buen espesor de película y viscosidad, esto ya hemos hablado. En cuanto a la manipulación, si recordamos un poquito la manipulación, aquí tenemos el polvo, el líquido, siempre es bueno agitar, ¿ya? Antes de utilizar el polvo y el líquido, siempre es bueno agitar para que se pueda distribuir todos los componentes, tanto en el líquido como en el polvo, ¿ya? Esto siempre hagan, y como les digo, no solo en el fosfato de zinc, ¿no? En los diferentes materiales que utilicemos, siempre es bueno agitar un poquito para que podamos distribuir de forma uniforme, ¿ya? Todos los componentes, ya sea del polvo o del líquido, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos para hacer la mezcla del material? Lo que tenemos que hacer es primero, ya les he dicho, seguir las instrucciones del fabricante. Si me dice una cucharilla por una gota, tengo que cumplir eso, ¿ya? Entonces, miren, en este caso, una cucharilla por una gotita de líquido, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a dividir en unas 4 a 6 partes. Por lo general, yo divido en 4 partes, ¿no? Dividimos en 2, luego en 2 aquí, y en total vamos a tener 4 partes, ¿sí? Y vamos a llevar el líquido, perdón, el polvo al líquido. Cada porción de polvo al líquido. Y cada porción, como tenemos 4 porciones, cada porcioncita lo voy a mezclar durante 15 segundos, ¿no? 15 segunditos. Y como son 4 porciones, más o menos voy a tardar como entre 60 a 90 segundos. ¿Ya? Ese es el tiempo que voy a tardar en realizar la mezcla. Lo que sí tienen que hacer es tratar de extenderse en la loseta del vidrio cuando realicen la mezcla. ¿Para qué? Como la loseta de vidrio se encuentra, es una placa fría, ¿no es cierto? Entonces, si ustedes se extienden entre 4 a 5 centímetros, van a disminuir la exotermia que se produce, ¿ya? Entonces, mejor extenderse un poquito y no mezclar en un espacio muy pequeñito, ¿no? Eso para tratar de disminuir un poco la exotermia. ¿Listo? ¿No? Si tenemos tiempo. Bien, esto más lo veremos de forma violenta, ¿ya? Y la siguiente vemos los otros materiales. El cemento de policarboxilato de zinc. Van a encontrarlo tal vez algunos en las casas dentales. Ya se utiliza muy poco. Raros son ya los odontólogos que utilizan este material, ¿no? Policarboxilato de zinc, ¿ya? Inclusive alguna vez he visto en alguna casa dental en oferta policarboxilato de zinc porque muy poco lo utilizan. Este ha sido uno de los primeros materiales que ha tenido adhesión específica a la estructura dentaria, ¿sí? Antes del ionómero de vidrio, antes de que aparezca el ionómero de vidrio, existieron los cementos de policarboxilato de zinc. Todos los anteriores materiales, óxido de zinc y eugenol, fosfato de zinc, esos materiales no tienen ningún tipo de adhesión específica a la estructura dentaria, ¿no? La adhesión netamente es mecánica. ¿Sí? Entonces, en su momento, el policarboxilato de zinc era como que el boom, digamos, de los cementos. Era lo mejor de lo mejor en ese momento, ¿ya? ¿Por qué? Precisamente porque era el único que tenía adhesión específica, ¿no? Era muy popular este material en sus épocas, ¿ya? Y como me dice aquí, fue el primero en ofrecer capacidad de adhesión a la estructura dentaria, ¿sí? Fue muy popular, ¿por qué? Por su capacidad de unión que tenía la estructura dentaria, 1, y 2, por su comportamiento biológico.
No era irritante como el fosfato de zinc, ¿ya? ¿Por qué? Porque su líquido tenía, al igual que el ionómero de vidrio, que lo vamos a ver ya en la siguiente clase, pero que ustedes ya saben, el líquido del ionómero de vidrio es ácido poliacrílico, ¿no es cierto? Y lo mismo pasa en el policarboxilato de zinc, el líquido es ácido poliacrílico. Y este ácido poliacrílico tiene moléculas grandes, ya que no pueden ingresar por los túbulos dentinarios hacia la pulpa, a diferencia del ácido fosfórico en el fosfato de zinc, que sí podrían ingresar porque son moléculas más pequeñitas, ¿no? Entonces, este policarboxilato de zinc igual viene en polvo líquido, ¿ya? El polvo prácticamente tiene óxido de zinc, óxido de magnesio, y él también tiene hidróxido de calcio, fluoruro de estaño, estroncio casi digo, ácido poliacrílico en el líquido, ácido itacónico, tartárico y ácido maleico, ¿no? Esa era su composición del líquido, ¿ya? Entonces, principalmente ¿no? Ácido poliacrílico. Ustedes se deben acordar que es lo mismo que el ionómero de vidrio. Solo que, como les vuelvo a repetir, este ácido poliacrílico tiene moléculas grandes que evitan, ¿ya?, que pueda ingresar a través del túbulo dentinario hacia la pulpa, ¿no? Por eso es biocompatible, por eso no causa ningún tipo de alteración o injuria pulpar. ¿Está bien? Entonces, esa era la ventaja de estos policarboxilatos de zinc, ¿ya? Propiedades biológicas, inicialmente tiene un pH bajo, se neutraliza más rápido que los anteriores cementos, molécula de ácido poliacrílico es grande, por lo que no va a ingresar a través de los túbulos dentinarios, ¿ya? Tiene propiedades mecánicas después de las 24 horas, sus propiedades mecánicas son mayores, entre 55 a 99 megapascales. Una buena adhesión, esta es una de las propiedades más grandes, ¿no? Adhesión específica, solubilidad entre 0,1 a 0,6%, ¿ya? Tiempo de trabajo y de fraguado, es una desventaja tal vez, que el tiempo que nos da es muy corto, entre 2,5 a 3,5 minutos tengo para trabajar, ¿ya? Que es poquito. Y el tiempo de fraguado es de 7 a 9 minutos, ¿no? Espesor de la película y viscosidad. En un inicio sí parece que fuera una mezcla muy espesa, pero cuando ustedes someten a presión, sí tiene un buen escurrimiento, por lo que llega igual a formar el espesor que necesitamos, que es de 25 micras. ¿Listo? Estas son en cuanto a las características y propiedades del policarboxilato de zinc. Alguna vez, tal vez ustedes lo vean. En la clínica no utilizamos. En consulta, personalmente tampoco lo utilizo, pero es muy probable que ustedes lo vean tal vez en sus centros de salud o alguna vez, ¿no? Por alguna X razón tengan este material, solo tengan este material disponible, entonces tienen que saber qué características tiene. ¿Sí? Manipulación. Igual, ponemos de acuerdo a las indicaciones que nos da el fabricante. Si nos dice una cucharillita por una gota, aquí ya no hago como en el fosfato de zinc, dividir en varias partes, ¿no? Sino que casi todo el material, 90% del polvo, tengo que añadir al líquido y luego el resto que me queda, 10%, tengo que ir añadiendo o ir incrementando poco a poco, ¿sí? Ya no tengo que extenderme tanto, ¿sí? Sino en una pequeña porción de la loseta tengo que realizar la mezcla, ¿ya? Entonces la manipulación en cuanto al policarboxilato de zinc. Hasta aquí, chicos. ¿Preguntas?